Y entonces, y entonces Mari Carmen, Bueno, entonces paso a decir las normas, ¿no? sí. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Mari Carmen Vizcaíno de Cervelló. Quería advertiros que la reunión sea grabada y que la cual o el que no desee salir apague su cámara. Os voy a leer unas normas para el buen desarrollo de dicha reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el orden del día, se procederá a cerrar el micro, sea a la persona que sea. Y si persistís, podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedir la palabra en el chat. Cuando se os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos. Os avisaremos cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Se dará la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por primera vez y luego, en función del tiempo restante, se dará paso a las segundas y así sucesivamente. Esperemos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos. Le paso la palabra al compañero Manuel Colinas. Hola, gracias Mari. Buenas tardes, compañeras y compañeros, y bienvenidas y bienvenidos a este espacio colaborativo de las plataformas del movimiento pensionista. Bueno, antes de presentar la conferencia de hoy, que recordamos el asesinato machista de una mujer de 36 años en Haro, La Rioja, asesinada el 25 de abril por su pareja, que tras el atentado huyó del lugar y fue detenido por la policía minutos después. Con esta víctima suman ya 11 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en 2025 en España y 1.305 desde el año 2003, cuando se comenzó a contabilizar oficialmente los asesinatos machistas. De nuevo gritamos basta ya. Bien, una de las ideas más presentes en Pepe Mújica era la del respeto por la naturaleza, no destrozarla en conseguir extraer grandes beneficios económicos, esquilmar sus recursos y dejar un peor futuro para las generaciones venideras de hijos e hijas y de nietos y nietas. Forma parte de los derechos del Estado del Bienestar, recogido en la Constitución Española de 1978, que en su artículo 45 habla del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, conservarlo y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. El agua es un bien escaso y además es imprescindible para vivir. Esto nos lleva a deducir que es y será, por desgracia, causa de conflictos, incluso guerras. Por tanto, todas las iniciativas que se lleven a cabo para preservar, mejorar y regular las fuentes de agua son importantes. Recordamos también que una lluvia torrencial es muy destructora, además del coste de vidas y daños materiales, como vimos recientemente en Valencia y en Albacete, pues este agua arrastra la cubierta vegetal y deja estériles los campos. Hoy íbamos a hablar de Sembrando Agua, es un proyecto que aporta soluciones de producción agrícola, ganadera y forestal ante la incertidumbre climática y la escasez de agua, de forma que los trabajos en fincas que sean endémicas en sequía faciliten y mejoran los recursos naturales. Sembrando Agua es reforestar, favorecer la biodiversidad, cuidar el campo, recuperar la fertilidad del suelo, regenerar la tierra. Sembrando Agua es sembrar el futuro y la sostenibilidad de la vida. Por eso, el movimiento pensionista también lucha por preservar el medio ambiente, que es salud y bienestar. Por desgracia, hoy María Minguel Aradilla no puede estar con nosotras y nosotros, y le he mandado un mensaje diciendo que no íbamos a suspender esta videoconferencia, de habida cuenta de los fallos que tuvimos la vez pasada, pero que queda pendiente que ella venga aquí un día a explicarnos este proyecto tan interesante, que será pues dentro de unos meses. Volveremos a estar con ella y a ver cuándo puede. Ella estaba a punto de dar a luz y no sé si esto ha sido un poco también la causa o en fin. En resumidas cuentas, hoy vamos a poner dos vídeos cortos que hemos seleccionado. Uno dura 12 minutos, que es sobre el problema del agua en general en el mundo, y otro más corto de 5 minutos, que es un poco más optimista y se ve como en un momento determinado en Brasil una persona regenera
una zona que estaba prácticamente desértica. Y bueno, pues agradeceros vuestra presencia y vamos a después habrá el debate con vuestras reflexiones y vuestras opiniones y así será hoy esta videoconferencia sobre el tema del agua. Así que voy a dar paso a estos vídeos. Vamos a ver, compartir. La temperatura en la Tierra aumenta. Es una realidad fuera de discusión a estas alturas del siglo XXI. Las consecuencias del cambio climático son múltiples. Afectan a la economía, a los flujos migratorios, al comercio, la agricultura, a nuestra alimentación. Y todo ello tiene una base fundamental: el agua dulce y potable. Sin ella, nuestra vida en este planeta sería imposible. Agua y temperatura global están unidas de manera inevitable. El cambio climático reduce el agua disponible. Su control se está convirtiendo en un eje sobre el que giran poderes políticos, militares y económicos. Es lo que expertos llaman la geopolítica del agua, en medio de un creciente estrés hídrico. El agua dulce es un bien cada vez más escaso y disputado. En un mundo con un tablero geopolítico en plena recomposición, ¿estamos ante una era de las guerras del agua? ¿Se podría convertir el agua en el petróleo del siglo XXI? Se lo explicamos en DW Analiza. Estas son imágenes tomadas recientemente en embalses del sur de Cataluña, una de las comunidades autónomas más afectadas por la sequía en España. El nivel de reserva es dramático, están por debajo del 25% de su capacidad total. El pantano de Rialb está incluso prácticamente vacío. Cataluña no es la única parte de España afectada por la sequía. El país arrastra un año 2023 extremadamente seco, agravado por un abril muy caluroso en el sur de Europa, con temperaturas cercanas a los 40 grados, más típicas del verano que de la primavera europea. Todo ello está generando tensiones entre las regiones por el acceso al agua y protestas, especialmente entre ganaderos y campesinos. Hoy estamos aquí básicamente por la incertidumbre que hay en el sector, por la falta de agua en el regadío y por el caos que esto supone, el no saber si podemos salvar alguna cosecha o si incluso los árboles podrán sobrevivir o no. El caso español no es una excepción en Europa. Portugal sufre una situación similar y Francia ha tenido que tomar medidas de excepción. Una veintena de departamentos ya tienen algún tipo de restricción en el uso del agua. En el de Pirineos Orientales, por ejemplo, los bomberos ya están vaciando piscinas privadas para llenar reservas de agua que se usan en caso de incendios. Las temperaturas han aumentado en Europa el doble que la media mundial y más rápido que en cualquier otro continente, según el Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de la Unión Europea. Pero la falta de lluvias y las temperaturas anormalmente altas son un problema que va más allá de las fronteras del viejo continente. Argentina está sufriendo, por ejemplo, su peor sequía en 60 años, con un impacto tremendo en la producción agropecuaria, en las exportaciones y los precios de consumo interno, lo que está empeorando la inflación crónica del país. En Uruguay la sequía ha ido acompañada por un empeoramiento de la calidad del agua suministrada a la población. En el país sudamericano ya han comenzado las protestas contra el gobierno en una nueva crisis del agua. No puede ser que nos estén, como en cierta forma, haciendo tomar agua sucia. Estamos pudiendo tomar el agua que sale de la canilla, ni cocinar con esa agua y podíamos antes. La lucha por un bien tan fundamental se agudiza en el planeta, una situación que viene siendo advertida por Naciones Unidas desde hace años. Estas son las principales conclusiones de la ONU sobre el futuro del agua en nuestro planeta. El cambio climático aumentará la escasez y el riesgo de sequías. Menos de un 1% del agua en la Tierra es potable, un porcentaje que amenaza con reducirse. Desde el año 2000, los desastres provocados por riadas e inundaciones han aumentado un 134% respecto a décadas anteriores. 2.000 millones de personas ya no tienen garantizado el acceso al agua potable. Esa cifra aumentará las próximas décadas por la combinación del aumento de la población global y el cambio climático.
El agua y su control se están convirtiendo, por tanto, en uno de los ejes sobre el que giran diferentes poderes políticos y económicos del planeta. Algunos autores han venido a llamar este nuevo escenario la geopolítica del agua, es decir, como estados, bloques de países aliados, grupos armados y grandes empresas disputan y negocian una mejor posición para garantizarse el acceso al agua potable, base de todas las actividades fundamentales del ser humano. Without water, we cannot have human security. Water is central to well-being of people. It is very important for health. It is very important for environment. It's very important for employment. So it's everything. Water is really the center of everything. So, and on the other hand, water is also part of the solution. We can improve our resilience towards climate change through water. Expertos del agua han acuñado la expresión estrés hídrico para definir la situación de países o regiones en los que la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible por un periodo de tiempo. También se considera estrés hídrico a las restricciones del consumo de agua por su baja calidad. El World Resources Institute, traducido al español el Instituto de Recursos Globales, ha desarrollado una herramienta digital llamada Aqueduct, que permite mapear qué regiones del planeta sufren o sufrirán un mayor riesgo de estrés hídrico. Su proyección apunta que para el año 2040 el norte de África, el sur de Europa, Oriente Próximo, Asia, Estados Unidos, México y la costa pacífica de Sudamérica sufrirán un estrés hídrico alto o extremadamente alto. En ese contexto de creciente escasez, la competencia por el agua puede cobrar muchas dimensiones, también la de la guerra. Basándose en ese atlas de estrés hídrico, un grupo de institutos de investigación del agua, la paz y la seguridad han creado una herramienta que establece dónde se lucha ya y dónde se luchará en el futuro por el agua. Oriente Medio, el Cuerno y el Corazón de África, así como importantes partes de Asia, son ya o se están convirtiendo en escenarios de conflictos violentos. ¿Se puede decir, por tanto, que estamos ya en una era de las guerras por el agua? Las estadísticas de conflictos desencadenados por recursos hídricos a lo largo de las 2 últimas décadas no parecen confirmar esa hipótesis. Según cifras recogidas por el Pacific Institute y cálculos del Instituto para la Economía y la Paz, el siglo XXI arrancó efectivamente con un aumento de los conflictos por el agua, pero esa tendencia no se ha mantenido a lo largo de los años. 2018 y 2019 registraron, por ejemplo, un descenso de la conflictividad global por el agua. We should not really look at it in a very narrow way that lack of water will create conflicts. Water is also a solution to lots of climate mitigation issues. So really we can achieve some of the goals that we have on climate change through water. Very important to keep in mind, and often what we see actually when we work with different countries, for example in the Middle East, they are very much aware of these changes because they see it, it's their daily reality. We know that some parts of the Middle East in the future may have over 50 degrees for half of the year, so that will be very difficult to live there. And then these countries, they are really very much aware of these severe challenges, and we don't see that they would like to start conflicts over this. What we see is that they are genuinely interested in cooperation. They are more interested in cooperation with their neighbors. El ejemplo en el Cuerno de África, puntualmente entre Etiopía y Egipto, es el ejemplo de cuando hay una confrontación directa y no hay una búsqueda de encontrar una solución conjunta, puede llegar a un conflicto bastante serio. No soy catastrofista, pero sí soy realista en el sentido de que cada vez más hay presiones de estrés hídrico, de falta de agua, de suministro de agua, que pueden llevar a conflictos bastante serios entre naciones o incluso dentro de alguna nación, entre regiones. Cuando un bien se convierte en escaso, es una oportunidad ideal para invertir en él y hacer dinero. Esta fue al menos la conclusión sobre el agua dulce de un análisis del banco estadounidense Goldman Sachs hace ya más de una década. Bajo esa premisa y atendiendo a las consecuencias del cambio climático, ya hay quien apuesta por que el agua será el petróleo del siglo XXI. Lo que sí creo es que el agua cada vez más su valor va a tener a la alza
y ese valor que en algunos casos, como en Estados Unidos, ya le han puesto valor económico, y en California sobre todo ya hay un valor por agua que no extraes para que las industrias puedan y tengan incentivos para gastar menos y consumir menos agua. Yo creo que eso va a hacer que el agua cada vez tenga un valor capital más claro y más evidente. Y podemos llegar a tener un patrón, así como tuvimos el patrón oro y el patrón petróleo, podamos tener un patrón de agua en el futuro, porque las transacciones que se pueden llegar a hacer en dado caso que el agua se monetice, pues pueden ser muy considerables. Y en ese caso sí estaría de acuerdo que podría ser algo como el petróleo. En este punto cabe recordar que la extracción del petróleo no solo ha sido una fuente ingente de riqueza, sino también un generador de guerras, invasiones y desigualdad social. Por tanto, ¿realmente a quién beneficiaría la absoluta mercantilización del agua dulce que queda en el planeta? Water is a source of life. Water is directly connected to land. Water is, we can of course talk about virtual water when we import water, so importing products that are water intense. I do not see water being sold on the same in the same way as a commodity as oil. You have the human right to water. You don't have a human right to oil. You have you do need water for life. We can argue like to what degree you need oil for life, but no, I really I think it's also mainly discussed in the context of the Middle East. So if it would not really apply if you think about it in other regions. So no, I do believe that water will force us to cooperate actually. El agua como elemento vital del planeta ha sido fuente de conflicto a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, el cambio climático generado por la actividad humana trae consigo un cambio de paradigma. Regiones completas del planeta podrían convertirse en inhabitables por las altas temperaturas, la falta de lluvias y la escasez de agua. Y todo esto podría ocurrir en un futuro no tan lejano. Los expertos consultados resaltan que, pese al creciente estrés hídrico, la cooperación y la gestión conjunta entre estados de cuencas fronterizas ha predominado hasta ahora en lo que va del siglo XXI. La colaboración entre Estados Unidos y México, entre Turquía e Irak o entre los países balcánicos de la antigua Yugoslavia son solo algunos ejemplos. Una dinámica bautizada como diplomacia del agua, que permite mirar al futuro con cierta esperanza a pesar del negro horizonte que dibuja la crisis climática para nuestras futuras generaciones. Bien, ahora vamos a ver el segundo vídeo. Que es más optimista, aunque este también deja caer, ¿no? Un cierto optimismo. En una zona remota del interior de Bahía, en Brasil, arroyos que estaban secos renacen. Animales que se pensaba estaban desaparecidos retornan, y las plagas se convierten en aliados para el ser humano. Será que não seria mais inteligente, poderia ser mais inteligente da gente se dedicar das condições que a gente oferece às plantas, de que tentar de adequar as plantas e os animais às condições cada vez piores que a gente as oferece. Fue con esta pregunta en mente que un suizo que desde niño soñó con ser agricultor compró 500 hectáreas de tierra degradada y probó que es posible recuperarla sin usar productos tóxicos y además producir con ella. Y el periodista de BBC News Brasil, João Fellet, viajó hasta el área para conocer más sobre su trabajo. Anna Scott emigró a Brasil en los 80. Adquirió lo que en inicio eran tierras secas y logró replantar un bosque original. Su consigna: usar los intercambios naturales a su favor. De fato, é o que a natureza faz. Eu parto da hipótese que aquilo que foi desenvolvido durante os 3 bilhões e meio, 4 bilhões de anos evolutivo, aquilo é
com certeza o melhor que tem. A vida opta sempre para a solução melhor. El buque insignia de la producción de Goch es el cacao, un cultivo que sobrevive a la sombra de otras plantas. En vez de desarrollar un monocultivo, él decidió incluir a todas las especies que pueden habitar por encima y por debajo, incluso hongos, insectos y bacterias, que en vez de ser enemigos, se convirtieron en indicadores de la salud del cultivo. Esta técnica, que concilia producción agrícola con reforestación, se conoce como agricultura sintrópica. E depois esses são os galhos desses árvores derrubados e a gente colocou ele no chão. Então, isso cria uma vida tremenda. Aqui você vê tanto terra preta em todo canto, ou seja... Esse é o verdadeiro adubo. O verdadeiro adubo aqui embaixo, né? Terra preta aqui dentro. Terra de floresta mesmo. Terra de floresta, tudo cheio de radicelas, de cogumelo, De bichinhos, né? de bichinhos, ou seja, bastante vida aqui dentro. O subproduto, parte do subproduto do metabolismo daquele é o verdadeiro adubo, ou seja, aqueles são os minerais que as plantas precisam. Pero no solo eso. Cuando Goch llegó a estas tierras, 11 arroyos habían desaparecido por la deforestación y la erosión. Él dice que sí se puede plantar agua, porque lo que ocurrió luego de replantar el bosque original es que los riachuelos volvieron. Goch difundió su método en varias otras zonas e incluso recibió solicitudes de multinacionales interesadas en reproducirlo. Estos campos, que estaban degradados tras haber sido plantaciones de yuca, mandioca y maíz, ahora son espacios verdes y diversos. E qual foi o nosso primeiro trabalho aqui? Abrir valetas nas curvas de nível para permitir a infiltração da água, não eliminando o escoamento de água. Então foi o primeiro elemento que a gente fez aqui. E depois a gente foi plantar intensamente, em espaçamento de 1,5 metro mais ou menos, linhas de palmas principalmente, onde a gente botou junto com a palma sisal, a veloz, a piteira, umburana, destaca, mandacaru. E é o que a gente está chamando de, a gente montou uma matriz fotossintética, que são espécies que fazem fotossíntese o ano todo, independente da chuva. Quando vem a chuva, que todo mundo espera como o elemento de salvação da agricultura, para mim não passa de um bônus. É aquele momento que vai dar um ganho maior do que aquele ganho que você tem com as chuvas diárias, como eu chamo, que é o orvalho. A 3 años de la implementación del sistema, ya las mejoras son notorias, y hasta aparecieron animales que rara vez se veían por el área. La clave para todo esto, los equilibrios naturales. Para ele, maior prazer, o veado está andando de novo aqui dentro. Com outras palavras, um animal de porte grande tem condições muito bom, doce, um pouquinho ácido dentro. Passou na prova? Passou na prova, muito obrigado. Enquanto que a gente não consegue de produzir, adquirir aquilo que a gente precisa para satisfazer o nosso metabolismo do dia a dia, de um modo que seja benéfico para os ecossistemas, seja enriquecedor para os ecossistemas e com saldo positivo, como todas as outras espécies, sozinho e conjunto, fazem, nos mostram. Nós não vamos ter futuro, seja, é suicídio, é tragédia da humanidade. Bueno, pues hasta aquí estos vídeos sobre el problema mundial del agua y de la regeneración de una parcela, y cómo se hace respetando los equilibrios naturales y los ecosistemas. Y creo que es una parte pues, que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer planificaciones agropecuarias y agroalimentarias también, que los alimentos al final es lo que es la vida, ¿no? Y el agua. Bueno, pues Ángel tiene la palabra.
Freitas, haces un moderador, ¿no? Como otras veces. Sí, bien. Vale. No, que yo pensaba, aunque sería con la otra chica, hablar precisamente de Ernest Goss. Me ha alegrado ver el vídeo de él, que si algunos no le conocéis, eso es lo que se está tratando. Yo, por ejemplo, lo estoy tratando de hacer la sintropía, y como de una tierra desierta entera, que lo que compró, si lo veis al principio, eso era una porquería, como ahora corre agua y corre todo, que es lo que mucha gente no se cree. Lo que pasa es que yo dudo mucho que se llegue al idealismo de llegar a todo eso, porque no interesa a muchísima gente, a ciertas corporaciones. ¿Os recordáis cuando estuvo aquí el que nos vino a hablar, Antonio Turiel? Como le dije yo, que lo del cambio, tanto luchar con las empresas y todo eso, que por qué no reforestábamos y todo eso. Y dice, sí, en eso está en el estudio, pero se sabe que ni a ellos no les dejan promover eso, ¿eh? Pero sí se podía arreglar con todo eso, con regenerar, usar. Yo lo estoy experimentando, y sobre todo la sintropía, y vamos, eso es cierto. Lo que pasa es que la gente, mientras no se quite el concepto ese que le metieron por venderles maquinarias, arar, toda esa gente de los tractores que veíamos en el anterior vídeo, me daba pena, porque eso son gente utilizada. Pero lo primero que ellos tienen que cambiar es a no arar todo lo que están arando, a crear pastos, a crear abono verde. Ahí podéis entrar a Francesc Font, que tiene una finca ya de regeneración ya hace bastantes años, cuando ellos eran de la otra agricultura, y cambió porque veía cómo enfermaba a su familia, y ahora, pues bueno, tiene muchísimo más aceite, muchísimo más todo, porque lo que pasa es que somos muy egoístas la gente. Queremos verlo ya, claro, y esto no es para verlo ya, porque si ha estado estropeada toda una tierra, mientras no pasen unos años y la regeneres, no, pero luego va a dar el doble de fertilidad, y sin tener, yo por ejemplo no tengo animales, no tienes abonos ni nada, las plantas ayudan unos a otros. Hay que entender de qué viven y cómo viven las plantas, y eso de plantar muchas plantas, pues yo os puedo enseñar, yo qué sé, limones, pues un limón alado a 20 centímetros de un eucalipto, y los eucaliptos que va a Freitas a saltar, ¿no? Pues sí, están haciendo mucho daño, pero yo estoy plantando eucaliptos. Hacen mucho daño porque estás haciendo una plantación llena de eucaliptos, pero tú pones eucaliptos cada X para usarles, para lo que ha hecho Ernest Goss, echarles, irles cortando y echar a la tierra, porque el eucalipto crece rápido, y estás generando suelo y estás generando infiltración, y el eucalipto no le dejas crecer más que lo que tú tienes para que dé sombra a las otras plantas, y las otras se ayudan, porque si no, es lo que está pasando, están dejando todo desierto y las plantas pues mueren. Nosotros, ¿qué hacemos cuando un niño es pequeño? ¿Qué le hacemos? Protegerle del sol y del frío. Las plantas de pequeñas, como no las protejas tanto del frío como del sol, se te mueren. Y cuanto más plantas haya, en simbiosis, bien equilibrada la simbiosis, saber cuál es más alta y cómo crece, y eso se regenera, eso que está diciendo ahí. Me supongo que la ponente nos iba a hablar de eso. Se regenera la tierra y vuelve a haber caudal y muchísimos más animales, que es lo que hace falta para que ellos solos se vayan equilibrando. Yo lo estoy viendo en mi finca, y sin saber, pues cómo de desesperarte al principio en los problemas que tenías, a ver que se van solucionando sin tú haber hecho nada, y de no tener animales para no tener abono y tener fertilidad, y de regarles nada. Yo, por ejemplo, a la planta la planto, la pongo bien preparada, y como yo digo, la dejo €1 ahí escondidito para que haga lo que quiera ella. Si necesita algo, veo que siempre está, y ella va para adelante, sin regarla y sin nada. Pero algunas se mueren, lógicamente, pero como todos nosotros. Unos son fuertes y viven, y otros pues no sirven ni era su lugar. Que vamos, que yo sí estoy muy esperanzado con esto de la agricultura regenerativa. Hay infinidad de casos. Vosotros no sé cómo no estaréis muy metidos, pero hay mucha gente en el mundo y se puede ver todo eso. Fogerty fue el que primero estuvo con la sintropía, y ha ido ya cambiando a todo el mundo, a otros grandes como Jairo Restrepo y otros muchos que eran de agricultura regenerativa, pero tradicional, como yo lo empecé, pero no en sintropía, en poner la máxima cantidad de especies, y luego las vas tú seleccionando, que es lo que hace la naturaleza.
La naturaleza crece y ayudándose unas a otras. Y se ayudan. El eucalipto seca, sí, una gran plantación, pero al lado de otras, pues se extrae agua, la ayuda. Luego, como tú le estás cortando, todo eso lo dejas allí, que no hace falta trabajar, no lo vas a llevar, lo que hace mucha gente cuando siega, poda, quita toda la maleza. No, eso es para allí, para dejarla allí, y eso que es lo que hizo el Fogerty este. Y después pues te va a cambiar, lo que pasa es que hay que tener la esperanza, eso, a esperar 10, 15 años a verlo, pero después ves que evitas trabajo y evitas el dar dinero a esas grandes compañías que prepararon y metieron a la gente los tractores después de la Segunda Guerra Mundial porque hacían tanques y no tenían en qué utilizar la empresa, nada más que hacer máquinas como tractores y tal, y en vender fertilizantes para esquilmarlo. Y claro, y como ese has dado un fertilizante, pues como nos pasa a los humanos, una medicina para la gota, la otra tiene que suprimir porque la de la gota te hace esto y al final acabas con un rollo de pastillas y muriendo antes. O sea, no, nada más, no sé, se puede hablar de más cosas, yo dejo a los demás. Ángel, ¿me permites una pregunta? ¿Qué tipo de tierra tienes? ¿Ácida o alcalina? No he hecho el estudio oficial porque yo para la mío es como aficionado y es mucho terreno para mí solo y yo lo quiero hacer solo, pero hay todo tipo. Y ácida sirve, con mucho que se diga, para muchísimas plantas y se va yo equilibrando, ¿eh? Y si no, bueno, lo puedes ir trazando un poco, pero porque predomina ácida, que es lo que la gente tiene miedo, no hay problema, ¿eh? No hay problema y es lo que digo, que además se va a ir equilibrando ello. El mejor solución es la siembra de infinidad de semillas. Echar semillas y saber los procesos, o sea, la planta que es más bajita, que la da la sombra a otra, la que sale primero, que la vas a poder, lo mismo para la huerta, ¿eh? Que la vas a cosechar y ya dejas espacio para que la otra. Es lo que hace mucha gente, deja el barbecho o deja la tierra abierta. No. En la agricultura regenerativa nadie deja, es que si dejas la tierra expuesta como indican hasta en las academias. Mi hijo hizo agricultura también y vamos, se pegaba con los profesores. De hecho, él ahora ha comprado una finca y el que vea la finca que él ha comprado, como decía este, ¿qué tal hecho la compra? Digo, bueno, pues para la infinidad de la gente que estás loco y has hecho una tontería, pero para nosotros es estupenda porque él habita un montón de años. Está hecho un bosque llena de regatos y van a decir húmeda y tal. En cuanto él ahora ya está podando, echando al suelo la madera que está vieja, que ya tiene los hongos, que es que se necesitan, que los hongos son los que descomponen, ¿eh? Eso va cambiando y encima pues le han favorecido, por eso la compró muy barata. A otros le parecería estás loco y a él le han favorecido años de haber tenido que plantar antes todas esas plantas. O sea que es que no se engañan, la tierra siempre tiene que estar tapada, cubierta. Porque si tú la dejas descubierta es como si a ti te quitan la piel todo el día. Como te arañen la piel todos los meses, a ver qué es lo que te pasa. Pues te abrasas. Y como saques los microorganismos que son perdonar que se me van, llevo una temporada, Gonzalo, ¿sabes? Se me van las palabras. Que son, bueno, que viven en el interior, que no necesitan el oxígeno, claro, tú los das vueltas y los subes al oxígeno. Esos mueren. Y los que estaban, que necesitan oxígeno, que son aéreos y anaeróbicos, coño. Los aéreos les haces anaeróbicos, pues mueren. Estás cambiando el ecosistema y precisamente esos microorganismos son los que alimentan a la planta, porque muchísima gente se cree que la planta vive ella, que come los minerales. No, las plantas viven del aire y de los minerales. Y eso se lo proporcionan solo los microorganismos, que son de los que descomponen la piedra y los minerales, y sacan los minerales. Y por eso tiene que haber muchos. Que la planta le da azúcares, que es lo que necesita el microorganismo al hacer la fotosíntesis, y el microorganismo le da minerales, que es lo que la planta no puede absorber, que la gente se cree. Por eso da igual no echar abono. Es un cuento. El abono, claro, es mejorar. Es como si a ti te quieren alimentar solo con lo que necesita tu organismo, pero químicamente estás con pero no estás natural. Tienes que recibirlos como tú los puedes recibir, no de un compuesto, sino del resto de plantas. Me explico bastante mal, pero bueno, no me voy a enrollar yo solo y hay muchas cosas por hablar. Me habría gustado que había dicho la chica de agricultura regenerativa,
Pero bueno, los que no lo conozcáis, que creo que alguno de por aquí lo conocen, es para tener esperanzas. Lo único que no tienes esperanza por el sistema, porque eso al sistema no le da de comer a las multinacionales. Pero si todo el mundo lo haría, sí comeríamos todos y cambiaríamos todo el CO2, todo esto, pues lo que come, todo lo que recoge una planta, con plantar plantas, árboles forestal. Por eso Castilla y todo eso que está pues seco, pero se puede regenerar. Podéis ver vídeos por ahí como en el desierto ya están regenerando, en el propio desierto. Hay sitios, hay proyectos muy bonitos en los cuales ves un oasis, y ahí no había, no eran oasis ni mucho menos. Lo que pasa que también es eso, no podemos ser egoístas y que no, este sistema no lo haces ahora y mañana ya tienes esos resultados estupendos. Pero igual dentro de 10 años tienes mejores resultados que con el otro sistema como el Fogerty este. Lo ha demostrado, es la máxima producción de plátano y cacao, la de él. Y él no ha metido allí animales sí los ha metido y los hay, pero vamos para coger sus abonos, no, las plantas. Las plantas ayudan a nosotros. Solo hay que ir a un bosque, tener mucha atención y ver cómo funciona y verás cómo es así. Y me ha alegrado por eso el haber visto que habéis sacado a Fogerty, que la gente vean un poco así, se regenera y a gente así de agricultura sintrópica y te da esperanzas. Si luchamos contra las multinacionales que están metiendo el veneno y muchísima gente todavía sigue echando los herbicidas y sobre todo el Roundup, aunque digan que no y está prohibido. Y eso no se dan cuenta, no, es que estoy matando la orilla. Tú estás matando la orilla y estás matando todo. Y si te crees que ya para el año que viene va a salir, no, eso va a durar 20 o 30 años ese Roundup metido, estropeando, porque has matado toda la vida que hay debajo, que la tierra, para que sea fértil, cuando la vemos negra, es porque todos son millones y millones de microorganismos, porque si no sería marrón, piedra. Los microorganismos y los hongos son los que están dando la vida. Que hay que, como a nosotros los microorganismos en el estómago, que tenemos de todo, la gente que tiene la mejor, ¿cómo se llama? La fauna, tú, Manuel, puedes ayudar. La microbiota, cuanto más microbiota tienes, la gente longeva, casi toda, es que tiene una microbiota estupenda. Y la estamos perdiendo por eso, por los químicos. Y en la Tierra es lo mismo. Contra más microbiota tenga, más, y habrá agua, porque el agua se retiene. Ahora el agua llega, pasa, y lo que hace es desertificar más, porque arrastra todo encima y te está llevando la poca capa que había fértil. Y así estamos una tras otra, y las plantas retienen el agua y le infiltran allí. Y después va a salir por los manantiales, los regatos. Entonces, vale, no apoyo toda la chisma, ni soy tan listo, porque yo soy un mero aprendiz. Lo empecé a hacer después de la jubilación. Pero vamos, me gusta tanto que... Vamos a dejar a otros más que hablen también. Por eso. Mari Carmen. A ver el micro, por favor. Vale, pues nada. Arturo. Ahora hablo ya abrió Mari Carmen. Ay, es que no podía. Bueno, yo lo que quería decir, bueno, que todo esto que ha explicado el compañero de agricultura regenerativa, igual que lo que creo que iba a explicar María, porque lo conozco un poco por encima, porque, bueno, hacían una campaña en los pueblos de Extremadura que lo hacía ella, pues de ir a los pueblos y ofrecer a la gente macetas con árboles, con plantones, y explicar cómo había que cuidarlos y ir un poco introduciendo a la gente en este tipo de forma de cultivar, ¿no? Y todo esto me parece fundamental. Pero yo lo que os quiero plantear es una cosa con la que llevo toda mi vida y no me aclaro cómo hacerlo, ¿no? Que es a nivel pequeñito pues, de cada familia o de cada persona, cómo podemos contribuir a
a usar bien el agua, y tanto la de consumo como el agua residual, ¿no? Pues usar solo la que necesitas, no desperdiciar, yo qué sé, y luego pues eso, intentar utilizar la menor cantidad posible de detergentes, suavizantes y tal. Todo esto, pues yo tengo un conflicto porque con toda la gente que hablo dice pues que no merece la pena, porque quien realmente desperdicia agua pues son los campos del golf, las piscinas de tantos chalés privados, y sí, es verdad. Pero yo creo que si toda la gente estuviéramos concienciados, eso se notaría un montón. Además, eso influiría pues en, en estas empresas que desperdician agua. Yo qué sé, pues habría más oposición a que hicieran ese mal gasto y ese abuso. Ese es mi conflicto de siempre, que si sirve o no de mucho el empeñarse pues en ir educando en tu entorno familiar o de vecinos. Yo, por ejemplo, pues tengo la dificultad de que vivo en un pueblo pequeñito, que, bueno, pues que la gente siempre elige lo más cómodo. Yo creo que eso pasa en todos sitios hoy día. Y bueno, pues que no tienen conciencia medioambiental. Y no sé si sirve de mucho o no, pues empeñarme con mis hijos, por ejemplo. Es que no lo he conseguido del todo, tanto como yo quiero, y es una frustración. Y es que, claro, como ellos a lo mejor lo entienden y lo hacen, pero luego ven el despilfarro que hay en todos sitios y la falta de conciencia y pues se desaniman. Entonces, yo quería saber qué opináis vosotros sobre la educación ambiental a nivel de personas, de familias. O sea, ¿sirve de algo? ¿Cómo se puede hacer? Yo, por ejemplo, estoy siempre defendiendo que el jabón, pues el jabón casero supongo que es más respetuoso con el medio ambiente que el que se compra. Entonces, todas mis vecinas me guardan el aceite usado y entonces yo no doy abasto a hacer jabón, y lo que yo quería era concienciarlas de que usen jabón casero, pero eso no lo consigo. Sí, guardan el aceite, pero no sé. También es verdad que yo no tengo dotes de, no sé, de convencer o algo así, o que no tengo medios realmente para hacerlo, ¿no? Bueno, pues ¿qué pensáis en el tema de más individual del respeto por el agua? ¿Mm? Perdón por el rollo. Gracias, Mari Carmen. Arturo Manuel. Hola, buenas tardes. Me ha encantado lo que ha estado diciendo Ángel. Yo es que en tiempos estuve con un grupo ecológico, por decirlo así, y nos habían prestado un huerto y hacíamos también algo de inventos, inventos. Tratábamos de generar un poquito el terreno, como bien dice. Lo que pasa es que nosotros limpiábamos la hierba, que no es bueno, porque luego hablaban del tal, un chino que se siembra sin mover nada. Es que no sé cómo se llamaba el chino, que discutíamos. ¿Cómo? Cuoca. Eso. Y entonces aprendíamos pues eso, a hacer ahí las cosas. Y lo que hablaba de la tierra y las mismas plantas silvestres, las que llamamos malas hierbas, son hierbas medicinales la mayoría, y hay hierbas que nos indican si el terreno es ácido, si el terreno es calizo, si es fértil, tiene bastante oxígeno. Sobre todo si hay un terreno con mucha ortiga, es divino para la siembra.
Lo que pasa que, bueno, allí practicábamos lo que lo llaman las 3 hermanas. Y se dio bastante bien. Lo que pasa que, claro, tampoco había mucha agua para sembrar, para regar. Nos pegábamos unas palizas para sacar agua del pozo, porque cuando no teníamos gasoil para la bomba, tenía que ser a mano. Fallaban las cosas, pero vamos, como buenamente pudimos, salir adelante. Luego nos fuimos de ahí, fuimos a otro sitio y al final, pues intereses, no intereses y se van las cosas. Pero me ha encantado escucharte, Ángel, de verdad. Estaría toda la tarde escuchándote y viendo a ver temas, porque también te escuché otra vez de la agricultura sustentable, se llama, algo de eso también hablaste otra vez. Y eso la verdad que me encanta, los 2 vídeos me han encantado, y ver la forma, cómo regenerar el agua. Los que hemos vivido en los pueblos, o vivimos en los pueblos, ahora ya lo tenemos todo muy fácil, porque abres el grifo y tienes el agüita. Antes, para ir a beber tenías que irte a la fuente. Entonces decías, leche, que tengo que irme a la fuente a por 5 litritos de agua para venir. Y entonces procurabas manejarlo un poquito más. Ahora, y también eso es todo cultura, también es intentar culturizar tanto a los chavales jóvenes como nosotros. Ya no sé, poco tenemos que, pero sí, todo es educación, de tema de mantener, conservar el agua. También está el tema de la agricultura, de que queman los campos. Si queman los campos, hay agriculturas, las que han estado todo cebada, todo trigo, o sea, lo que es el monocultivo, pues machaca todo. Y no sé, es una pequeña invento que, o sea, una pequeña aportación que pongo hoy. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí. Y es para contestarle a Ángel. Me has dejado, con lo de los eucaliptos me has dejado, que ahí ya no... Pero bueno, saber la cantidad, ¿no? El eucalipto aquí a nosotros no nos da resultado, nunca nos dio resultado. El eucalipto era una planta que era planta medicinal, limpieza de bronquios sobre todo, y de algunas que otros problemas dérmicos. Y te puedo decir quién lo trajo primeramente, porque me toca por familia. Un fraile antepasado mío, que el buen hombre, yendo por Australia, conoció a los nativos y vio que los nativos lo que hacían con el eucalipto y se trajo el eucalipto. No supo lo que trajo. El eucalipto busca el agua, no regenera agua. La raíz del eucalipto ya puede... tú puedes plantar un eucalipto encima de una peña, en una grieta de 2 rocas, y la raíz del eucalipto te puede buscar un manantial a kilómetros, que es lo que tiene el individuo. La hoja del eucalipto, igual que la semilla del eucalipto, esas pelotitas que suelta, son muy jodidos, queman el terreno. Queman el terreno, un terreno ácido lo pueden volver desértico por completo. Igual a ti no, por eso te preguntaba, ¿qué clase de tierra tienes? ¿Calcárea o ácida? Porque el tema nuestro aquí es que es tierra ácida, la problemática. Y agua, tenemos, sí, últimamente sí. El año pasado 1.200 litros promedio, y en lo que va de este año también tenemos otros 1.200 litros. ¿Por qué? Esta parte de Galicia nos ha tocado la meada constante y continua. Pero bueno, no está ahí la cuestión. Con respecto al terreno y a las tierras, ¿y por qué no hacer un huerto? ¿Por qué no te...? Claro, aquí vamos otra vez con el ciudadano, que es urbanita o es descendiente de agricultores, de aldeanos que tenían sus huertas, su casita, sus huertas, que se fueron a la ciudad a trabajar, porque es el caso que nos sucede aquí. Todos tenemos huerta, todos tenemos aldea. Y un orgullo para nosotros el ir a la aldea. Y un orgullo para nosotros de traer 10 kilos de patatas que has plantado tú, que los 10 kilos de patatas igual te han salido por 100 euros, pero joder, qué orgullo es el traer los 10 kilos de patatas
que has plantado y te has traído y le dices al vecino, mira, toma, te doy 1 kilito de patatas que las he plantado yo. Variedad Kennebec, variedad Corina, variedad Mona Lisa, variedad Pontiac. Y el tipo se queda, ¡plaf! Que oye, le han metido 4 agarrotadas en todos los morros que no sabe por dónde ir. Con el repollo, otro tanto lo mismo. Con las espinacas, con los puerros, con los tomates, otro tanto lo mismo. O sea, así podía hablar, pero es una cosa que a mí me sucede porque sí tengo 3 hectáreas de terreno. La que más perjudicada fue por los eucaliptos y porque es una zona de mucho sol, de mucho secano. Ahí metimos producción de vino. ¿Y qué nos valemos para hacer el regadío al vino? Nos valemos de una bomba al depósito en la parte superior y por decantación vaya regando. Sistema goteo. Entonces ahorramos agua. Ahorramos agua de la que se pierde por los canales. O sea que aquí la cuestión está. Cultivo tradicional que había, las 3 hermanas o las 3 Marías. Maíz, alubia y calabaza. Era el cultivo que había. Con el riego, sistema de riego, que nosotros llamamos árabe, porque era un sistema de embalsamiento que va cayendo de un embalse al otro y los vecinos se encargaban en cerrar y en abrir, con eso se sobrevivió y sobrevivían. Hay huertas para centeno, hay huertas para lino, pero bueno, la cuestión está en el agua en sí. Entonces, el agua en sí, si no se maneja como se tiene que manejar, en un sitio donde sea escasa, y no se hacen una serie de depósitos, porque incluso aquí donde hay tanta agua, el 95% de ella va al mar, porque no está encauzada, no está canalizada, no está como los abuelos o los bisabuelos que sabían cómo manejar esa agua y en qué momentos manejar esa agua. En qué sitio tenían el problema de unas tierras muy areniscas o de mucha turba, que filtraba mucha agua y no la mantenía, y en otros sitios que era más arcillosa, que se le empozaba, como decían ellos. Se les volvía barro, se les volvía lama. Los famosos, una palabra que utilizamos aquí nosotros, que es lameiro. Entonces había que saber plantar y hay que saber. En la ciudad, ahí está el gran conflicto. Ahí está el gran conflicto. Entonces, es la cuestión. Educación, sí, claro que se necesita. Experiencia de los niños, igual que ahora llevan a los colegios, aulas a los mercados y así, también tenían que ir por el rural y hablar con los abuelos, los pocos que quedan que cultivan, o los que por hobby cultivamos. Entonces, esa es la cuestión. Es que pierdes más que ganas, sí. ¿Por qué hay la producción masiva de productos y la gente abandonó el pequeño huerto? Por el precio. Por el precio, por la comodidad. Vas al huerto y tienes que doblar la chepa. Tienes que estar allí jodiéndote. Tienes que limpiar hierba. Tienes que dar unos sulfatos. Aunque sean de simplemente cobre con cal para matar. Un poco de azufre de cobre con un poco de cal y vas eliminando. O ceniza. O sal para que los caracoles y las babosas. Son trucos que cada tierra, cada zona tiene. Entonces, esa es la cuestión. El eucalipto. 10.000 litros al año de agua, un eucalipto adulto los absorbe. Esos 10.000 litros, 9.000 podían ser para otras cosas si no hubiera el eucalipto. Ahora lo que dices tú es recortar al eucalipto, es cuidarle, es saber manejarle. Bueno, pues sí. No voy a meterme en camisas de 11 varas porque igual que yo he podido hablar con mi poco conocimiento de agricultura con gente de otras zonas, Cataluña, Castilla-La Mancha, otros me han enseñado a mí. O sea que cuando he hablado que aquí teníamos unos olivos que no hacíamos uso del olivo, hubo un andaluz que me dijo, porque sois idiotas. Porque si tenéis el olivo, utilizar estas técnicas sobre el olivo y le sacaréis producto. Pues sí, pues le estamos sacando producto. Olivos que llevaban 400 años abandonados, por decirlo de una forma. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué nos falta? Culturización del tema agrícola, culturización y respeto a la cuestión hidráulica. Sí. ¿Cómo conseguir agua incluso en sitios donde son muy difíciles con una simple telaraña?
o con una simple tela de sombreado, también. Lo he aprendido de los canarios. Que cómo ponían aquello, y le pregunté, bueno, ¿para qué hacéis esto? Para coger agua dulce, para conseguir agua. La brisa del mar nos trae el agua dulce. Y sí, comprobé que sí. Ponían aquellas pantallas, ¿eh? Y la brisa misma, al filtrar, al humedecer, iban recogiendo sus 30, 50 litros de agua al día, que les servía muy bien para su alimentación. O sea, siempre tenemos que aprender los unos de los otros, y más en el tema agrícola, y muchísimo respeto al agua dulce, al agua que tenemos que tomar. Aunque creamos que nos sobra. Ya digo, soy de una tierra que estamos servidos estos últimos años de agua. Pero le tenemos mucho respeto. Y todos decimos lo mismo, la gente que venimos del rural, esta agua, ¿cómo se podría utilizar de mejor forma? De cómo recuperarla. En las mismas inundaciones que tenemos, las torrentías que tenemos, los desastres que se han montado en muchos sitios, ¿cómo se podría salvar esa agua? ¿Tenemos algún cabecilla por ahí, algún ingeniero, algún iluminado que nos diga, oiga, este sistema? Me gustaría saber y tenerle. Bueno, creo que he aburrido demasiado más que orientado. Gracias a todos. Olga Castillo. Quería solo contestar a lo que había dicho Mari Carmen, no sé si me oís. Sí. Sí, Mari Carmen Muñoz. Está claro que la respuesta individual a los problemas puede servir de poco, aparentemente a veces de nada, pero no es verdad, porque cada respuesta individual se suma a alguna otra respuesta individual, supone un ejemplo de comportamiento y además se hace cada cual lo que puede hacer, y lo que no haga el resto, pues es su problema. Pero tenemos que hacer lo que podemos hacer, aunque sea individual, incluso aunque tengamos dudas de si sirve o no sirve. Y sí sirve. Sirve porque es un ejemplo, sirve porque llamas la atención cuando hay un derroche, porque das alternativas que tú ya conoces y has practicado. Y es verdad que las grandes empresas y los campos de golf y todo eso derrochan mucha agua, pero las casas amontonadas de las ciudades, si sumas todo lo que se tira por los váteres y abriendo el grifo antes de lavarse los dientes, etcétera, etcétera, también es mucha agua, ¿eh? Por persona es muy poca, pero sumando todos los habitantes de las ciudades es inmensa. Entonces, yo creo que en eso, como en otros temas, tenemos que hacer cada uno lo que éticamente consideramos que debemos hacer, independientemente de que lleguemos a saber cuál es la repercusión o no. Pero estoy segura de que siempre tiene repercusión. Gracias, Olga. Ángel. No, era para... Es que no quiero ser yo el único que habla. Era para contestar eso. El tema del eucalipto es cuestión de densidad y equilibrio con los demás. O sea, claro, lógicamente, es que no es una producción más. Y más luego que el eucalipto no es el árbol objetivo. Todo el árbol objetivo, en ese caso que te decía yo antes, es el limonero que ya está dando. Cuando el eucalipto, el limonero ya alcance su altura y sobrepasa, y tú el árbol, el eucalipto, lo has ido cortando, que toda esa agua que está captando fuera la está trayendo hacia él, y tú lo echas abajo, el eucalipto está soltando. El Ernest Goss y todos estos plantan platanera. La platanera incluso se echa, tú la ves, es agua entera, aunque no te dé plátanos. Aquí en el norte nos da plátanos, yo las tengo puestas. La cortas, lo echas alrededor de los otros y estás aportando agua. O sea, y luego en cuanto tu árbol objetivo ya esté en su punto, pues cortas al eucalipto entero total, ese desaparece, están colocados cada 5 metros, pues luego dejas uno cada 8 o 10 metros y después al final desaparecen. ¿Y qué es lo que hace el bosque? El bosque, ¿qué hace? Crecen árboles y están creciendo pequeños los otros. Cuando los otros ya recuperan, el grande o muere, o la naturaleza, que es muy sabia, mete lianas, o sea, otras plantas que le asfixian al árbol grande y cae, si os fijáis, y crece el siguiente. Y para el huerto es lo mismo. Tú has puesto patatas, pero detrás de las patatas o entre las patatas ya hay otro cultivo que viene detrás
y pegado, porque es plantar, da igual, plantar. Hay infinidad de sitios donde se puede ver, yo qué sé, con 2 metros por uno un bancal, tú no sabes la comida que le puede dar a uno, pero claro, todo junto, bien sembrado, y sabiendo que este está haciendo el hueco, en la patata está abriendo la tierra y te está haciendo hueco. Entonces pon un cultivo de tu tierra que luego, y más luego, todo ese agua que se está alargando en todos los sitios, se deja temporadas al aire, ¿no? Pues si te dejas al aire, incluso teniendo las plantas, tú lo dejas al aire, se evapora, estás perdiendo. Yo te digo que si el suelo está cubierto, vas a emplear, pues, o sea, vas a rebajar más de un 60% el riego, porque va a permanecer, no le seca ni el aire ni el sol, va a permanecer la humedad debajo, con buen acolchado o con otro nuevo cultivo. Y cuando está en barbecho, pues eso, pues un cultivo que sea abono verde. Puedes poner mostaza, 1000 cosas, que luego lo siegas y se queda allí mismo. Y eso es abono total. Después ya puedes, cuando te venga el tiempo de cosecha en tu zona, cosechar encima. Es que yo no soy de los entendidos, sé el concepto, pues no soy de los entendidos y entendidos bien de plantas, que ya digo que después de jubilados cuando me he metido, pero sabiendo bien los procesos de cada planta, los tamaños y todo es equilibrarles y que estén juntos, y el uno ayuda al otro, el uno al otro, el uno se quita y cuando quitas al uno va el otro, ¿no? Y así, y vas sacando, yo qué sé, pues navitos, si tienes un montón de navitos con las zanahorias y con cosas, pues el navito en un mes ya le tienes, te vas comiendo los navitos y tienes, y detrás las lechugas que están entre ellos ya plantadas, que ya están plantadas. El caso es que esté todo cubierto, aunque parezca apelotonado. Podéis ver a un inglés, que ahora no me sale el nombre, que lo hace sin labrar, que es más la cultura de no labrar, y la tierra exactamente no labrarla, no dar la vuelta, que la estás cambiando, los anaeróbicos aeróbicos y los aeróbicos anaeróbicos. Estás yendo en contra de la naturaleza. La tierra no se debe de labrar, se debe igual de airear un poco con una pala de ganchos, hay unas especiales, muy grandes, que lo mueves para que se airee un poco, pero si la das la vuelta, por lo que digo, baja lo de abajo arriba y lo de arriba abajo, ya la liaste. Estás perdiendo fertilidad. Y eso, y la patata deja allí la planta, que eso se va a descomponer, y si las raíces se van a descomponer, va a ser abono abajo y te la va a airear. Es que por eso es un proceso, y el eucalipto, ya te digo, es cuestión de cantidad, por supuesto, no puedes llenarlo, y qué tiempo, porque luego es lo que digo, las antiguas, como dices tú, Freitas, en tu tierra seguro que plantaban huertos incluso alrededor de los árboles, que el árbol protegía y hacía, claro, alrededor del árbol, la gente, no, el arbolito, no, si el árbol está ayudando, y esa planta pequeña es placenta para el árbol grande, para el árbol. Eso es, y tú tienes objetivo, lo que tenga un limonero, un peral, pues cuando ese ya ha alcanzado su mayoría de edad, el otro fuera, que el otro es la paleña. Yo tengo fresnos, tengo de todo, eucaliptos, fresnos, vamos, plantas, castaños, robles, plantan los pájaros a tope, esos se quedan todos hasta que me estorben. Y gracias a la plantación alrededor de árboles descubrimos unas vetas de unas filtraciones de fosas sépticas, a saber de quién, y justamente en un peral muy antiguo, porque la base del peral tiene un diámetro de 7 metros. Ahora unas peras sanjuaneras, que le llamamos nosotros, son unas peras pequeñitas, pues no hay quien las coma, están saladas por completo. ¿Por qué? Por culpa de todos los hidratos, hidrógeno que tiene la tierra o donde toca las raíces de ese peral. Pero sí, algún que otro almendro, naranjos, mandarinos, tamarindo. Tamarindo lo han traído de México, han intentado, o sea, dio resultado y no da resultado. Al tercer año o cuarto año de producción se va al diablo. Pero bueno, son temáticas. Y yo, por ejemplo, que tenía un pomar le llamamos nosotros aquí, a una plantación de manzanas. En el incendio del 17 desaparecieron todos, se quemaron todos. O sea que reponer, pues no estoy en circunstancias ahora de gastarme otros 5.000 euros. En aquellos entonces podía, ahora no. Son circunstancias muy, muy distintas. ¿Qué está el terreno ese? Pues mira, alguno que otro que ha rebrotado, que van rebotando, y un vecino que se encarga allí en plantar centeno. Donde había manzano está plantando centeno. Y todos felices y contentos. O sea que esa sí la cuestión. Manuel Colinas.
Voy a bajar la mano. Sí, yo lo que comentaba Mari Carmen Muñoz y pues a Olga Castillo, yo creo que eh, hay una frase que conocemos todas y todos, ¿no? Que es pensar en global y actuar en individual, ¿no? Y eso es una cuestión, yo creo que debemos de tener en cuenta, que todo es positivo. eh, Todo lo que hagamos para ahorrar agua, para no malgastarla, debemos de presionar a los gobiernos, sobre todo los gobiernos municipales, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema del compostaje, ¿no? En otros sitios ya se ven ya eh, contenedores para recoger las mondas de las frutas o las verduras o la cáscara de los huevos, etc. O sea, todo lo que estos residuos orgánicos pues se pueden recoger y eso sí se puede hacer abono, ¿no? Y no solamente de forma individual, sino también de forma colectiva. Y es algo que debemos de presionar a nuestros ayuntamientos a que eso se haga, ¿no? Así como el resto de, por ejemplo, el agua residual, el agua de los desagües, pues cómo se tiene que eh, regenerar y volverla, y se devuelve al río depurada, ¿no? Eh, Otra cosa es el tema de, por ejemplo, los huertos municipales, ¿no? También podemos presionar. Hay muchas cosas. Yo, claro, dice Freitas y con razón, ¿no? Porque a mí me ha tocado estos días que he estado plantando en mi pequeño huerto municipal, ¿no? Una serie de plantas y cuesta, ¿no? Me tengo la espalda un poco fastidiada de tanto darle, ¿no? Pero sí al final es satisfactorio, ¿no? Y es entretenido y a quien le guste, pues entonces presionar a los ayuntamientos para que hagan estos huertos municipales. En este caso, aquí en León es para gente jubilada, por un lado, y para gente que está en situación de desempleo durante un tiempo, ¿no? Y bueno, otra cosa importante, la educación, claro, es importantísimo que la educación medioambiental esté siempre en nuestras, bueno, en las escuelas, los colegios y demás, ¿no? Y, ¿Y qué más te voy a apuntar por ahí? Bueno, la cooperación, ¿no? Al final, efectivamente, lo que decía en uno de los vídeos es que los problemas del agua no se resuelven dándonos de bofetadas, unos pueblos contra otros, sino que debemos de intentar cooperar, administrar. Por ejemplo, aquí en España pues hay unos convenios de reparto del agua de los ríos con Portugal, ¿no? Y bueno, pues estas serie de cosas de cooperación yo creo que son importantes. Y es el tema de los incendios pavorosos que vemos de vez en cuando. Otra forma de presionar a los gobiernos para que se hagan labores de prevención, ¿no? en los montes, que es fundamental. Y, por supuesto, dar más auge también a los bomberos forestales, a la gente que está ahí trabajando para que esto no se... porque es un desastre. Aquí, bueno, Olga y María Jesús, que son de la zona, conocen perfectamente el incendio que hubo en el Teleno, que aquí tuvimos también una conferencia sobre este monte, que es una zona militar, que no dejan entrar, no se podía entrar a apagar, y todo lo que provocó ese incendio, esos incendios, que ya van varios, pues es tremendo en los pueblos de alrededor, ¿no? Porque el agua se vuelve negra, se vuelve sucia, con la ceniza, y quedan pues de los campos muy mal. Bueno, pues nada más. Vicente Poza. Bueno, pues me estoy acordando de una videoconferencia que tuvimos aquí con Antonio Turiel, que nos hablaba de lo de la ralentización de las corrientes marinas y que iba a provocar, por un lado, en los sitios que hay sequía, que esa sequía se iba a agravar más, y en los sitios donde hay lluvias, pues que iban a ser inundaciones. O sea que eso, bueno, ya lo vemos que está ocurriendo. Él dijo que iba a ser a partir del 2025 y ya lo hemos visto. O sea que es cierto. Y yo creo que lo que debían de hacer, o sea, es más inversión en las infraestructuras
para prevenir todo esto, donde almacenar el agua y retener el agua y conservar el agua va a ser muy importante, pues porque cuando venga una sequía, pues la vamos a necesitar. Si cuando hay mucha la desperdiciamos, pues luego cuando hay poca, pues la vamos a echar de menos. Y eso, pues, lo que han estado hablando tanto Olga como Mari Carmen, eso es, hace falta concienciación desde las escuelas a los niños para que individualmente cada uno se mentalice y haga lo que pueda. Es muy importante porque, por otro lado, crecen los otros, los negacionistas. Si no educamos y no concienciamos a los niños, cada vez va a haber más negacionistas, que son los enemigos de que se puedan tomar medidas que favorezcan el que no tengamos problemas serios con el agua, como se prevé y se está viendo que cada vez son mayores los problemas. O sea que sí que hay que hacer concienciación, hay que hacer inversión y cada uno lo que pueda. Eso está claro. Aunque creamos que es poco, pero muchos pocos hacen un mucho. Nada más. Gracias. Gonzalo Barredo. Hola, buenas. Yo sobre todo con el tema del agua y hablando de la agricultura, vivimos en un estado donde que esto es un desastre, que es un desastre. Es decir, que se recoja el maíz, que se recoja el maíz en Castilla a base de regadío y en Cantabria, que sale solo, en vez de maíz ponemos eucaliptos, pues entonces pues ya empezamos a ver cosas, ¿no? Que Castilla y León sea ahora, me parece, la región que más leche produce de España, y cuando resulta que en Cantabria han desaparecido del orden de 25.000 ganaderos. Son de las cosas que se ven. Yo me acuerdo de la primera vez que salí yo de mi casa a trabajar fuera, en el año 72, yo llegué a Linares Baeza a trabajar en el montaje de una azucarera, en Linares Baeza. Quitaron 20.000 hectáreas de olivos para sembrar remolacha. ¿Qué está pasando ahora? Por ejemplo, con los mares de plástico en Almería, en todo el desierto y todo esto. Hace ya del orden de 25 o 30 años, la hectárea de desierto se empezó a vender en Almería a 30 millones de pesetas. La hectárea de desierto. Claro, luego eso hay que darle agua. Y ahora vienen los problemas, que no tenemos agua, de dónde sacamos las aguas, acabamos con los acuíferos, etcétera, ¿no? El problema del agua es un problema de productivismo puro y duro, de una economía que no responde a las necesidades ni de la tierra ni de las personas, solamente responde a los intereses de los grandes. Solamente se puede producir en grande. Cuando antes hablaba Freitas, decía, es que lo pequeño, ¿para qué lo voy a trabajar? Si me jodo los riñones y no me dan nada. El tema está de que llega Mercadona, llega el Corte Inglés, llega el otro y dice, necesito 20 millones de kilos de naranjas. ¿Y a dónde va? Pues a grandes cooperativas, a grandes sitios donde les pueden dar los 20 millones de kilos. Es decir, ya tú vas por La Rioja y a mí me da pena empezar a ver los manzanos, el nogal, el peral, el melocotón ese de viña tan bueno, los ciruelos. Claro, en cada finca había media docena, 8 o 10 frutales y todos abandonados, porque no tiene salida, porque realmente eso no tiene salida. Lo pequeño ya no sirve, Yo creo que todo esto nos debería hacer pensar algo, ¿no? Es decir, el malgasto, es decir, el usar las cosas como si solamente fuéramos nosotros los que vivimos en este mundo, como si no existe ya ni naturaleza, ni animales, ni plantas, no existe nada más que nosotros y nuestro negocio, o nos quitamos esa mentalidad de encima, o el desastre yo creo que tiene que ser más pronto que tarde, el desastre, ¿no? Y vuelvo a decir, maíz en Castilla
En Cantabria eucalipto, remolacha en Linares. Por cierto, ya está cerrada la azucarera de Linares, ya está cerrada también. Bueno, pues son como se va formando esta sociedad y esta economía, ¿no? Nada más. Gonzalo, ¿me permites una anécdota? Que te has referido al... ¿Sabes por qué el ejido y esas hectáreas de terreno del desierto de Almería han adquirido sus precios tan enormes? ¿Sabes cómo fue la cosa en el año 1972? Dos paisanos de allí, del pueblo que está al lado del donde hacen las películas o hacían las películas de vaqueros. Sí, tabernas. Tabernas, exactamente. Pues dijeron, bueno, tenemos aquí estos que hacen las películas y tienen esa parte llana. Y nosotros tenemos aquí este pedazo monte, con estas rocas aquí que no afean, y a ver si allanando el terreno se los conseguimos meter a los de las películas y le sacamos un rendimiento al terreno. Entonces tuvieron que utilizar explosivos. Claro, la Guardia Civil fue para allí. Uno de los guardias civiles fue el que me contó el detalle. Y metieron los barrenos, con un barrenista, metieron los barrenos a las rocas y le metieron caña. Reventaron las rocas. Pero cuidado, que con las rocas al reventarlas, el chorro de agua que salió les volvió millonarios a los propietarios del terreno. Porque salen alrededor de 800 metros cúbicos por segundo en esa veta de agua. Y de ahí que los terrenos todos del ejido, la parte de lo que eran antes las películas de tabernas, del Spaghetti Western y todos esos mares de plástico que hay, que son todo hideros, tienen el agua de ese manantial. Mira tú por cuánto, de lo que parecía un desierto, el manantial se descubrió al meter la dinamita y reventar las rocas. Es ahí la cuestión del tema. Yo antes me quería referir con la educación en casa mismo. En casa mismo podemos a los pequeños enseñarles, y algunas veces les oriento a alguno, con unas jardineras. En vez de tener unas jardineras, esos pensiles que hay muchas veces en algunos balcones, esos pensiles ahí de matas que no valen prácticamente ni hacen bonito, porque es un poco de verde que cae ahí de cualquier forma. ¿Por qué no enseñar a los niños a plantar unas tomateras? Bueno, claro, yo aquí tengo la cuestión de que tengo tomateras o plantas o plantío, porque tengo la cooperativa del campo y voy allí y cojo una cosa, cojo la otra y me van vendiendo igual que a cualquier vecino. Entonces, es eso. Y decirle al niño, mira, ahora vas a hacer esto, incluso hasta una lechuga, con un tiesto o con un calderete de plástico, con poner agua, una lechuga que crece de agua. Porque una lechuga, hay la lechuga de esta variedad francesa o parisien o como le llamen, que es de agua. Mira, Manuel Alonso enseñándonos la tomatera. ¿Eh? O sea que ahí está la cuestión. Entonces vas educando a los críos, dándole el orgullo. ¿Eh? Cuidas tú esta tomatera, cuidas tú este poquito de puerro, cuidas tú estas cebollas, cuidas tú esta zanahoria, y les motivas aún algo. Como a mí me motivaron, pero porque tenían que trabajarlo en el huerto. Iba para casa mi abuela y vámonos para la finca, que hay que limpiar un poco de hierba y hay que poner un poco de sal para que no entren las babosas y me fastidien toda la hilera de pimientos que tengo. Entonces es así, es hacer una pequeña colección o hacer un algo. Bueno, es mi idea. Y algunos con las jardineras. Unas jardineras que no pintan nada en un balcón y poner 4 plantas y divertirte. O sea, aquello de decir, diversión para cuando viene alguien decirle, mira, tengo esto. O tengo estos tomates aquí que estoy cultivando y que para mi gusto, oye, ese tomate es la gloria, es la hostia, aunque no sepa nada. Pero vamos, para mí, el mejor tomate del mundo, aunque sea un tomate hueco. Entonces, es esa ilusión de dar y el valor del agua. Decía antes Olga, el agua que se... Sí, claro que sí. En el mundo de la hostelería se calcula que cada habitación se le calcula un gasto mínimo diario de 5 metros cúbicos de agua. Y hay en sitios que los hoteles superan esos 5 metros cúbicos de agua. O sea que una barbarie. Una barbarie de lo que se puede derrochar de agua. O lo que derrocha mucha gente de agua. Gente que se mete en la ducha y deja la ducha abierta y hasta que llega el personal a hacer a la habitación y que cortan el agua. Y dan el aviso a toda la habitación a saber cuánto tiempo ha estado
consulta de agua. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Puedes decirle a alguien, oiga, el agua está limitada? No. No, porque pierdes el cliente. Y tal como están ahora los móviles, cualquier comentario negativo está a orden del día. En tal hotel me han limitado, me han llamado la atención porque me estaba duchando. No dicen porque he estado 24 horas con el grifo abierto, no. Porque me he duchado y ya tan jodido. Y en otro sitio, o la gente que estamos acostumbradas a meternos la ducha de 5 minutos, dice, coño, no te has duchado. ¿Cómo que no me he duchado? Me he duchado exactamente igual. Una ducha es mojarte, enjabonarte y limpiarte. No es nada más, no es estar allí 7 días y 15 semanas debajo del agua. Pero bueno, hay quien no lo entiende así. Bueno. Para todo hay. Para todo hay en este mundo. Bueno, Ángel, seguimos. Que los que somos de campo se nos nota, me parece. Quiero monopolizar el tema, pero a eso que dices tú de los vecinos, es que somos muy culpables todos y egoístas, porque, por ejemplo, eso mismo que tú dices, han saturado por la fosa séptica. Pues en los tiempos que estamos, que una fosa séptica evacue, hay cosas, leyes que verdaderamente sí están bien, aunque nos quejemos. Esa fosa séptica está mal hecha, no tiene por qué evacuar, incluso seguro que tiene vacas, que haga unos lactobacilos que los hace muy fácilmente, a nada que mire, los echa allí y mata todo lo malo que va a eso. Hay muchos microorganismos, pero así todo, el campo, yo es que no sé, no entiendo a la gente. Tienes el váter seco que le vas a aprovechar luego tu compost para todos los árboles y cosas que no sean para comer, aunque también sirven, hay gente que lo hace, pero bueno, aprovechas todos los demás árboles y la orina misma también, rebajada en agua y dejada a su tiempo, es muy bueno. Y todo eso es la cultura. Y luego el grifo de lavar y todo eso es una cultura. Es con hacer una pequeña fosa que decante solamente las grasas, uses unos jabones ecológicos, que yo puedo decir, yo aquí compramos un jabón ecológico de 2 litros, me parece que son 6 euros, te dura meses, te lava las manos porque es un tercio con el resto agua, o sea, para el lavavajillas, y no estropeas nada, y ves cómo te dejan las manos y todo. Y ya te digo que con un separador de grasas, hacer un riego a un pequeño hoyo con grava y unas plantas encima, yo que sé, de vetiver y de otras cosas, te lo está purificando, lo dejas regar y va para el resto de plantas. Ese agua es aprovechable. Y claro, pero mucha gente, ahí es que el váter seco, pues el váter seco es estupendo, ya hay ciudades por ahí que incluso edificios tienen con váter seco. Edificios, y se baja abajo y composta, cosas de estas. Es que somos un poco egoístas. Luego, como hacía Gonzalo, todos estos frutales que hay aquí sueltos, claro, porque yo he hecho la bronca mucho a mi mujer, porque claro, es más cómodo ir a Carrefour o al otro y comprar. Y es eso, el que ha comprado esas toneladas y además de la fruta perfecta, cuando la fruta que nosotros compramos bastante en ecológico, aparte de la que producimos para nosotros, pues no puede ser perfecta, porque cada una es de su padre, su madre y de 1000 formas, pero es la mejor y la que más minerales tiene. O sea, somos nosotros lo que lo causamos. ¿Y por qué vamos a comer los tomates fuera de temporada? ¿Y por qué vamos a comer un producto que es de Murcia fuera de temporada en Cantabria cuando nuestro organismo de nuestros ancestros está acostumbrado a lo que producía esa zona, que es lo que mucha gente no se da cuenta? Por eso nos enfermamos, porque no estamos comiendo nuestros productos más cercanos y has gastado menos combustible. Es que todo es un cúmulo de cosas que somos nosotros, ¿eh? Yo también culpable porque estoy un poco metido, aunque quiero hacer cosas, pero metido, y he estado más anteriormente de involucrarme, metido en este sistema, pero podemos hacer muchísimo, muchísimo. Eso de los árboles se pueden aprovechar porque vamos a dar de comer y quitar al tendero de la esquina que ha vendido esas manzanas del vecino de ahí al lado, que las está vendiendo. Ganan los dos, comes producto de tu zona y en el momento que se produce, no fuera de temporada. Y con todos los minerales que estamos todos, si nos hacemos todos un estudio, vemos que estamos bajos de minerales, porque hoy las plantas de huerto y fruta están sin minerales, que no están absorbiendo de la tierra por todo eso, está bajísimo de minerales, que a nosotros nos está repercutiendo. Bueno, todo eso es un cúmulo que tenemos que ser todos aportando y pensar a futuro, no y sacrificarnos un poco relativo
como lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos aquí los pensionistas luchando? ¿Por nuestra pensión? Si a nosotros ya nos da igual para lo que nos queda en este convento y no nos van a quitar nada. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí tenemos una pensión curiosa comparada con todo lo demás. Y estamos luchando. ¿Por qué? Para el futuro. Pues hagamos lo mismo, la conciencia en el otro para el futuro. Y lo que decía alguien por ahí, bueno, pues me parece que Manuel, pues hombre, pequeñas cosas. Si yo lo hago y puedo, igual lo hace ese otro y puede. Y así si vamos multiplicando, pues seremos muchos. No sé. Me dejo de rollo. Esa es la cuestión. A lo que dices tú, Ángel, me acuerdo que unos críos que están los padres trabajando en Australia mandaron a los críos para aquí de vacaciones. Bueno, ahora a partir de junio esto es, hay críos aquí de todas partes del mundo. Y unos pequeños comieron unas manzanas y claro, no, la manzana se les resistía. Hasta que uno de los pequeños dice, no, es very strong. Al decir es very strong, dije, hostias, ya sé lo que te pasa con las manzanas. Le era fuerte, le era ácida. Él estaba acostumbrado a comer la manzana dulzona del supermercado. Al pillar la manzana, la tabardilla que se le resistía en el sabor, le era muy fuerte. Bueno, solución, que después me gané yo muy buenas broncas. Hacer caramelo y hacerle las manzanas con caramelo. Una cañita y todos contentos y felices. Lo malo que después el azúcar químico iba a la de Dios. Porque vieron que con una lata de membrillo les hice el caramelo y les metía las manzanas y con un palito les sacaba las manzanas para arriba, pues la lección la aprendieron, vamos, en 5 minutos. No hizo falta repetir. Sacaron todo el matrícula de honor. Esa es la cuestión. Y es lo que sucede. ¿Qué sucede con según qué frutas? Vienen cargadas de azúcares. Son excesivamente dulces y cuando la fruta natural cada una tiene su sabor y tiene su punto de acidez. Es así. Pero vuelvo a lo mismo. Los que somos de campo, pues nos llaman amapolas. Y a lo que decía Manuel de los... Aquí en Vigo, el señor el caballero, bueno, no deja de ser también de campo, porque donde es el origen de él, Pontareas, es un pueblo rural, totalmente rural. Nos ha puesto a todos en la recogida de basuras, donde están los containers, un container para compost, para los sobrantes de cocina que se vayan echando allí y se hace compost. Lo recogen todos los días, ¿eh? Es el único container que pasa el camión todos los días a recoger y para hacer el compost. La gente, mucha, encantada. Hay otros como yo que como no nos sobra nada, pues ajo y agua. Alguna que otra vez, algo de sebo. Yo he dejado de hacer jabón, Mari Carmen, porque no me resultaba. Porque al tener la lavadora, pues el jabón de sebo, el mezclar la sosa con la grasa para hacer jabón y poner las cajinas como hacía mi madre, pero es que ellas iban al WhatsApp de la aldea. Entonces en el lavadero tenían allí en la piedra, pues lavaban la ropa con aquella pastilla de jabón y encantadas. De paso hacían sus currículums y hacían sus cosas allí de WhatsApp ordinario y normal antes de que nos aparecieran los móviles. Era la cuestión. ¿Le das jabón de este? Pues únicamente con aromas para uso de manos, para hacer jabón. Pero bueno, la idea no es mala, ni para muchos de nosotros tampoco es desconocida. Es así la cuestión. Vicente. Sí, bueno, de lo que ha dicho Manuel, aquí en Alcorcón llevamos ya muchos años que pusieron unos contenedores marrones con una chapita, luego la han cambiado por una tarjeta para echar solamente lo orgánico. Nos daban del ayuntamiento como unas indicaciones de lo que teníamos que echar, hasta incluso la bolsa de plástico tiene que ser reciclable. ¿Qué pasa? Que llevan muchos años, pero yo veía que en el contenedor, pues aparte de las bolsas que echaba yo, pues había a lo mejor 2 o 3 bolsas más. Bueno, estoy hablando aquí en Alcorcón, una población de 170.000 habitantes, pues lo pusieron en casi todos los barrios y pasaba lo mismo. O sea, en cada barrio pues había 2 o 3 que lo hacíamos. ¿Cuál ha sido la solución y ahora parece que se van viendo más bolsas?
Pues el ayuntamiento ahora, como hay una normativa europea de que tienen que pasar una tasa de basuras a todo el mundo, pues que han dicho, los que tengan la tarjetita esta, que estén dados de alta y estén utilizando este sistema, les vamos a hacer un descuento del 10% en la tasa de basuras esa. Bueno, pues ahora ya se ven más bolsas. O sea que eso es una idea para poder cada uno también mencionarlo en vuestros ayuntamientos, porque creo yo que eso es a nivel nacional, lo de la tasa de basura nueva, que la van a poner en todos los sitios ya desde este año, pues decirles al ayuntamiento, oye, ¿y por qué no bonificáis a los que se den de alta y se comprometan a utilizar el sistema este? Bueno, pero claro, tienen que poner los contenedores para que que no nadie puede echar nada ahí si no tiene su llavecita y está dado de alta y está comprometido a colaborar con eso. Pero claro, también tenemos de que nos han prometido de que nos van a hacer un 10% de descuento en la tasa de basuras. Y ya, a partir de que han anunciado eso, ya hay más bolsas en los contenedores. Pues nada más que quería comentaros eso, que parece una No sé buena idea. cómo tendrás tú ¿qué tasa tienes? ¿90 euros? ¿90 y pico? Que es lo que tenemos aquí nosotros. Sí, sí, bueno, en las plantas bajas individuales hay hasta ciento y pico, pasan de los 150 a 160 euros. Entonces, pues bueno, hay gente que ya sí se está haciendo con la tarjetita y se está dando de alta y eso pues poco a poco va concienciando a la gente, pero también, claro, les tienes que o tocar el bolsillo o incentivar porque, por desgracia, nos movemos así, solo hacemos caso cuando nos tocan el bolsillo o cuando vemos alguna ventaja económica. Y yo creo que eso puede funcionar. Aquí en Alcorcón parece que empieza a funcionar más debido a esa medida. Pues nada, Bueno, pues yo podéis ya lo había proponerla comentado. lo Yo podéis ya lo había proponer en vuestro comentado. municipio. Yo ya lo había comentado en una ocasión aquí, me parece, que nosotros utilizamos la misma tarjeta del transporte, lleva varias es una tarjeta que sirve para el transporte, para bibliotecas, para museos, para cuestiones de todo lo que es cultural del municipio. Y está incluido lo de los containers de compost. Con esa misma tarjeta es la que hace de llave, pero bueno, claro, dándote de alta en el contello. En el ayuntamiento tienes que pedir que te den de alta en eso, entonces te es válido. Y te van computando. ¿Qué no servía hasta el momento? Con las entradas a teatro había un descuento de un 5%. En un principio. Ahora las están cambiando, están ahí poniendo nuevas actualizaciones y nuevas cosas. No sé lo que meterán más. Es ahí pero en la misma tarjeta. No necesitamos nada más. Es para hacer uso del container del compost. Y bueno, aquí es una tarjeta aparte, es una marrón, no tiene nada que ver con la del transporte ni nada de eso. Nosotros en la misma. La Paz Vigo, o sea, ¿tienes ahí la Paz Vigo? O coge la mía. Una tarjeta que tenemos que se utiliza para todo, ya te digo, para todo. Incluso para el transporte en la ría, no solamente el transporte urbano, sino también para el transporte de la ría. Y bueno, fue una idea que no sé dónde ha traído este hombre. Hubo muchos problemas con la Xunta y con otros municipios, porque los municipios aledaños querían también hacer uso de la misma tarjeta, y Abel dijo que no. Eso era solamente para Con esto tenemos esta tarjeta pues para el uso de temas culturales, transporte y el compost. En la misma tarjeta. Es ahí la Bueno, cuestión. creo que Bueno, podemos dar por finalizada, ¿no? Si os parece la tertulia, más que conferencia para tertulia que hemos tenido. sí, bueno, Sí. algo es algo. Aquí Ángel nos ha dado una conferencia estupenda de cómo manejar, ¿no? Y recuperar los Yo soy terrenos muy que cuando que quedaban baldíos y mal es mal un tema que te gestionados. apasiona, ¿eh? Yo soy muy novato, ya digo, pero es un tema que si entras en él y lo ves, vamos,
no lo sueltas. Y además te das cuenta como las plantas exactamente son como los animales, seres vivos. Y como Sí, seres así vivos, es. como nosotros, no nos damos cuenta lo que hacen, pero son hasta más inteligentes que nosotros la mayoría de las veces. Claro, y después está la salud nuestra, que es lo que comemos. Y, claro, Claro, es que ese es el que- tema, que está nuestra salud y por qué, lo que yo digo, comer del lugar, lo más cercano, lo más natural, lo mejor. Bien, pues nada, el próximo viernes todavía no sabemos, estamos en gestiones con Necane Jurado, es economista y nos ha dado alguna conferencia más sobre el tema, sobre temas diversos de pensiones y bueno, no sé, todavía vamos a ver si podemos el próximo viernes y el viernes día 6 de junio tendremos a Teresa Galeote, una compañera nuestra que es escritora y que el último libro se titula Bajo el fuego de Beirut y lo va a presentar este libro y bueno, yo lo he leído y hay informaciones escalofriantes, ¿no? De las matanzas de Chabra, Chatila, y Sabra y Chatila, y bueno, refugiados y demás. Así que bueno, pues eso es lo que tenemos pensado.